Marchas en contra del gobierno de Gabriel Boric y de la masiva corrupción que se está viendo en nuestro país en los últimos días, con casos y casos de fundaciones y políticos corruptos que intentan encubrir sus delitos, como también sus abusos, a través de una institucionalidad en muchos casos cómplice o pasiva ante todos estos casos de corrupción. Y lo que hemos visto es que esta manifestación salió en bastantes medios de prensa, fue bastante exitosa en ese sentido y fue atacada duramente por políticos y también en las redes sociales por sectores del oficialismo, de la misma izquierda, pero salió a ser defendida por figuras como Rodrigo Sepúlveda, el conocido periodista. A la vez que observamos que esta indignación ciudadana y manifestaciones son legítimas, son justas, en medio de los masivos casos de corrupción que se han dado y de filtraciones que se han dado el día de hoy con respecto a estos casos de corrupción y cómo intentan taparlos tras audios que filtró Radio Bio Bio de Mochati. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, el día de hoy se dio una manifestación al frente de La Moneda, el Palacio de Gobierno en el centro de la capital, Santiago. Y en esta manifestación asistieron entre 700 y 800 personas según Carabineros. Puede que sea un poco más, puede que sea un poco menos. Como hemos visto, siempre los que están a favor de un tipo de manifestación dicen que es un número más alto que él realmente es y aquellos que están en contra más bajo el que realmente es. Usualmente los números oficiales de autoridad son como el punto intermedio entre ambos. Entonces vamos a quedarnos con ese número, entre 700 y 800 personas que se manifestaron al frente de la Casa de Gobierno en contra del gobierno de Gabriel Boric porque ha sido pésimo en bastantes ámbitos, pero principalmente, y era el motivo principal de dicha manifestación, por críticas contra la corrupción, pidiendo que haya justicia y oponiéndose a los abusos sistemáticos que se han dado con nuestros impuestos en las últimas semanas. Una petición bastante justa, ¿no? Pero que significó que se le cuestionara mucho en redes sociales y por el mundo político como una manifestación de derecha, fascista, ultraderecha, ese tipo de discursos, ¿no? Cuando en la práctica no era así. Había personas de distintas tendencias que se manifestaban en contra de la corrupción. Cuando usualmente son manifestaciones solo de personas de derecha, el número es sustancialmente menor y se nota, ¿no? En cambio, cuando son un poco más transversales, se nota que va aumentando el número. Y un número de 700, 800 personas es un buen punto de inicio para que vayan creciendo exponencialmente como un grupo de personas de todas las tendencias políticas que se oponen a la corrupción. Es algo bastante positivo. Pero lo que terminó ocurriendo es que, como vimos, políticos y también sectores de redes sociales de izquierda como del gobierno salieron a criticar esto como algo extremista de derecha. Y tuvo que salir Rodrigo Sepúlveda, el periodista de Mega, a decir que esto no era cierto y a defender la manifestación. Hay mucha gente que me escribe, Maribel, y que me dice que no es del Team Patriota. Hay gente que está manifestando ahí mismo, en el lugar, contra el gobierno, que no tiene un partido político específico. Es gente normal que tiene una opinión y que la quiso ir a dar hoy día a La Moneda. Hay mucha gente que no tiene color político y que está ahí, reclamando por las obvias situaciones que están pasando acá en nuestro país. Tiene toda la razón, porque ahí existieron personas de distintas tendencias. Ahora, había un grupo importante ahí que era de personas de derecha, del llamado Team Patriota, que el guía era Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo. Claro, ¿y es un sector de derecha dura? Sí, sí lo es. Pero lamentablemente, y esto es una tendencia así, en todas las manifestaciones que hay, siempre hay grupos que son más bien de tendencia dura de un lado u otro. Es como lo que ocurre en manifestaciones de otro tipo de cosas y hay grupos, por ejemplo, que son del Partido Comunista o del Frente Amplio y militantes de izquierda. Y en este tipo de cosas, como también es algo contra el gobierno, porque ocurre bajo este gobierno, como también con personas de la misma sector político del gobierno, evidentemente hay personas de derecha que asisten ahí. Pero ese no es el tema principal, es el tema de fondo, ¿no? Ahora siempre hay que estar con mucho cuidado con respecto a que estas discusiones se empiecen a ser tomadas por esos grupos partidistas de lado a lado, ¿no? Pasó mucho cuando fue el periodo del estallido, que todos marchaban por distintas razones y mucha gente de distintas tendencias políticas salió a manifestarse por la corrupción, que el problema es en el sistema y una serie de temáticas, pero lo que terminó ocurriendo es que grupos minoritarios, que lo hemos visto, que son de izquierda radical, se tomaron la discusión y trataron de enfocarlo en el cambio de constitución, que no era algo deseado por la población, ¿no? Y así estamos como estamos. Entonces hay que estar atento con eso, pero la temática de fondo, y que es justa, es la lucha contra la corrupción. Es lo correcto. Y a medida que esas manifestaciones sean de temáticas transversales como esas, van a seguir aumentando la cantidad de gente que asisten. Entonces es bastante positivo. Y tiene también un sentido de fondo
Porque además de estar en contra de la corrupción, hay que tomar en cuenta que son reivindicaciones correctas. Y esto se toma en cuenta viendo los masivos escándalos que se han dado en los últimos días, no solo de corrupción, sino de incompetencia estatal. Por ejemplo, y todo esto vinculado al Estado, el día de ayer ocurrió que trabajadores de ProChile, que es una agencia subordinada estatal al Ministerio de Relaciones Exteriores y que su trabajo es mejorar la imagen internacional de Chile, tuvieron un escándalo porque trabajadores públicos, o sea, funcionarios del Estado, de esa organización, estaban peleando anoche en el centro de Santiago, borrachos, empapados, enteros mojados y golpeándose en el centro de la capital. La maravilla de ser funcionario público, ¿no? A la vez que en medio de todos estos casos de corrupción se ha filtrado que están intentando taparlos, algo que ya se sospechaba. Y el mejor ejemplo es el caso Polisi, como ya lo mencionamos, de esta ex candidata alcaldesa, Camila Polisi, que utilizó fondos públicos para comprarse ropa, lencería y una serie de otras cosas, y que se descubrió, gracias a filtraciones de Radio Bio Bio, que ella estaría intentando acallar este hecho, llamando incluso a testigos de otras fundaciones para que guarden silencio, lo vamos a escuchar, y que también ella dice que el gobierno no vaya a hacer nada porque se están olvidando del tema, lo que mostraría cierta complicidad de la autoridad estatal gobernante. Radio Bio Bio tuvo acceso a una conversación telefónica entre Gerardo Silva y la ex candidata alcaldesa Camila Polisi en un intento de evitar que ante requerimiento de la Fiscalía o de la PDI, el presidente de la fundación utilizada para gestionar los millonarios recursos en el gobierno regional entregue su versión de los hechos. En el audio además se revela lo que desde el principio se conoció y que es que prácticamente Camila Polisi y su pareja Sebastián Polanco arrendaron el nombre de la Fundación ENTI para postular un programa de ayuda social para Barrio Norte a través del pago de dineros que se sugiere fue conocido también por el gobierno regional. Allá a tocarle la puerta, a preguntarle si usted quiere declarar, usted sabe que usted puede guardar silencio y decir que yo soy la persona encargada del proyecto. Porque el único respaldo que tengo yo tengo el único documento que nosotros le firmamos el poder, nada más, no tengo ningún documento más y le tengo los pagos que la plata que usted me dio. No, eso no, yo no le he pasado nada a usted, po. Usted no ha recibido ningún dinero, nada, pues si yo lo he ayudado, usted nomás, lo he ayudado. Acuérdese de eso. Sí, pero que el gobierno sabe eso, el CORE sabe eso, el CORE sabe. No, don Gerardo, no se confunda, no. ¿Se acuerda cuando yo la fui a acusar? Sí, pero no, ellos se olvidaron de eso, se olvidaron, ¿me entiende? El gobierno se olvidaron de eso, del episodio ese, se olvidaron. Y usted tiene que olvidarse igual. Los antecedentes revelados por esa comunicación telefónica que habría tenido lugar hace solo días, igual que una visita realizada por Polisi a Vilcún en la Araucanía, fueron confirmados por Gerardo Silva, puntualizando que recibió en total 10 millones de pesos cancelados en 2 pagos. En 2 pagos, cuando llegó el primer proyecto, llegaron 70 millones, primero, para empezar con el proyecto, y ahí me dio 5 millones en el Banco Estado, en efectivo, y lo depositaba a la cuenta RUN en separado. Después el segundo proyecto llegaron 170 millones, de ahí me dio 5, para terminar. Pero esos dineros no son los únicos entregados por Polisi, como lo indicó también Marcela Aedo, pareja de Gerardo Silva y tesorera de la Fundación ENTI, quien acusó a la ex candidata alcaldesa de querer comprar su silencio. Evidente encubrimiento, y están tratando de tapar todos los casos de corrupción con cosas así, callando testigos, ocultando pruebas, justo están habiendo muchos robos en ministerios y en municipalidades. Entonces, evidentemente está habiendo un encubrimiento total por parte de la casta política. Entonces, con razón, aunque los critiquen, es correcta estas manifestaciones que se han dado en contra de la corrupción y en contra del gobierno. Porque lo que se va mostrando a medida que avanzan todos estos hechos es que si la institucionalidad no funciona, si vemos que los tribunales son cómplices o incompetentes en esta materia, la fiscalía no hace su trabajo, muchos sectores de la prensa avalan esto y el mundo político se está tratando de tapar entre ellos porque todos están manchados, ¿cuál queda siendo la respuesta? Presiones ciudadanas. Y más allá de las críticas que se les puede hacer a países como Perú o Argentina, que muchas veces en Chile se le hace crítica por distintas materias, lo que sí se puede valorar de esas culturas es que cuando hay abusos por parte del mundo político, se organizan, se movilizan y presionan a su casta. En Perú han sacado a varios presidentes por casos de corrupción. Han sacado incluso al Congreso en momentos que se han puesto abusivos. Y tienen serios problemas. No es que se arregle un día para otro, pero al menos está esa voluntad ciudadana. ¿Y para qué decir en Argentina? Que a pesar de su masiva inflación y otros problemas, cuando llegan a punto crítico, la población se moviliza. Incluso a comienzos de los 2000, cuando tuvieron una crisis inflacionaria enorme, tuvieron varios presidentes en una semana porque la población se movilizó diciendo que se vayan todos. El problema
es que eso no se canalizó bien y al final volvieron todos los que se habían ido, ¿no? Entonces en el largo plazo no sirvió demasiado. Pero al menos está esa estructura cultural y ciudadana que lleva a un pueblo, a una población que se empodera, se organiza y logra presionar al mundo político, más allá que a veces en el largo plazo no tengan tantos resultados exitosos. Pero es parte del camino correcto. Entonces, estas organizaciones, quizás con materias transversales como son la lucha contra la corrupción, son correctas y esperemos que sigan creciendo. Y me parece bien que figuras como Rodrigo Sepúlveda vayan a defender esto, y a pesar de que a él lo funaron por defender esta manifestación, y él salió a defenderse diciendo que le daba lo mismo que lo criticaran, hizo lo correcto y muestra un poco este cambio cultural que se está dando a nivel ciudadano como periodístico, que lleva a defender más posiciones correctas en vez de ser un elemento partidista solamente de criticar a un lado solo por ser de derecha, otro ser de izquierda. Rodrigo Sepúlveda defendió esto porque era lo correcto, de lucha contra la corrupción, y eso está bien. Lástima que tantos lo funen, especialmente los sectores gobernantes. Pero más allá de todo esto, ¿qué les parece esta manifestación que se dio, como también las nuevas filtraciones sobre casos de corrupción vinculados a esto? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Creen que esto es algo de extrema derecha, como dijeron los sectores cercanos al gobierno, o es algo transversal de lucha contra la corrupción? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor Moisés Bernabé Barahona, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, puedes decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.